Okay, we have our next presenter is Miguel Germán Rueda Sarbusek. El título de la presentación es Desarrollo tecnológico y científico en la industria farmacéutica en Colombia y el acceso a los medicamentos. Por ustedes. Muchísimas gracias. Muy buen día. Perdón, solamente una cosa que hice. Debido a la geografía, yo quería antes proponer de que todos los presentadores subieran al podio, pero creo que no podemos ver los slides, entonces más bien vamos a bajar y al final de cada presentación, o al final quizás podremos subir todos para responder las preguntas. Y también estamos un poco cortos de tiempo, así que... Sí, porque como dijeron ayer, y diríamos los neurólogos, ahí no le dan uno torticolis, sino retrocolis. Exacto, exacto. Okay. Muy bien, muchas gracias, muy buen día. Para comenzar quisiera, o antes de comenzar, quisiera honrar la memoria del doctor William Kohler, neurólogo americano, estadounidense, una de las personas, quizás la persona que más conocía de enfermedad de Parkinson en el mundo y quien era reconocido como tal, y una persona que ayudó en el desarrollo científico en el área neurológica del país, de Colombia, durante muchos años. El doctor Kohler viajó en más de 10 ocasiones al país, dictó conferencias y promovió la investigación clínica en esta área, y en tal sentido los neurólogos y la comunidad científica colombiana lamenta mucho su fallecimiento. Muy bien, me ha correspondido el honor y diría yo el enorme reto de hablar de varios temas al tiempo. Espero no caer en el aforismo de que el que mucho abarca poco aprieta, pero tengo que hablar sobre desarrollo tecnológico de la industria colombiana en el país, de su aporte científico, y no pude o sucumbí a la tentación de hablar de acceso a la población en medicamentos, ya que considero que el desarrollo tecnológico en medicamentos en un país de las características como las nuestras siempre tiene que estar ligada al tema de acceso, y naturalmente, y por ser un tema de actualidad inmediata, dado que en este momento el equipo negociador de Colombia en el TLC en Washington está llevando a cabo una de las rondas más importantes y definitivas, toda vez que toca con la propiedad intelectual y en el tema de medicamentos, el tema agrícola, la agenda de cultura, voy a referirme muy brevemente a la perspectiva que tiene esto dentro del Tratado de Libre Comercio. Para comenzar, hablar acerca del desarrollo tecnológico de medicamentos en Colombia, tengo que situarme en el año de 1999, en la medida en que, si me permiten un eufemismo, en este año se llevó a cabo una transformación, o me atrevería a decir yo, una revolución industrial dentro de esta industria. ¿Por qué razón? En un país tan disímil como Colombia, por su población, por su clima, por su pobreza, por sus contrastes, hacia el año de 1999 no existía una política farmacéutica nacional y era muy poco lo que se tenía desde el punto de vista de normatividad con respecto a los medicamentos. Teníamos unos muy bajos estándares de producción en la medida que no había buenas prácticas de manufactura. Lo único desde el punto de vista normativo era el decreto 677 de la ley 100 que creaba el INVIMA, pero los estándares de calidad eran muy bajos. Así las cosas, sin haber buenas prácticas de manufactura, no se podía hablar de bioequivalencia y biodisponibilidad, que son los métodos por los cuales, para tratar de decirlo de una manera muy simple, podemos equiparar un medicamento genérico desde el punto de vista farmacéutico, farmacológico, pero sobre todo desde el punto de vista terapéutico, a un medicamento de marca, o a un medicamento de innovación, o a un original. Así las cosas, el impacto de los medicamentos genéricos en el mercado era muy bajo. Solamente el 21% de la participación del mercado la tenían los genéricos, y en cuanto a unidades, solamente el 35%. Entonces teníamos un escenario que se prestaba muchísimo para todos los temas de baja calidad e incluso de piratería y falsificación. ¿Cuáles son? Baja normatividad, precios altos, ya que la industria estaba dominada por medicamentos de marca, muy poco control sanitario y un deseo de cubrimiento enorme dentro de los parámetros de la ley 100. Así las cosas, y no siendo esto la norma, pero sí se presentaba, podíamos tener laboratorios con estas características. Todas las fotos y los videos que yo les voy a mostrar son originales de la época del Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos INVIMA. Entonces podíamos tener lo que se denominaba laboratorios de garaje.
En el año de 1999 había 307 laboratorios inscritos ante el INVIMA y solamente 7, todos ellos multinacionales, estaban certificados con buenas prácticas de manufactura, de manera que podamos tener medicamentos que provenieran de lugares como estos. Pero lo que era todavía peor, existía un mercado negro de medicamentos que fue reconocido después como uno de los problemas sanitarios más difíciles por los que ha pasado el país, dado que el 10% de la comercialización de estos medicamentos se hacía a través de este mercado negro que consistía, entre otras, en el robo. Normalmente, y esto tenía unos carteles que después fueron identificados, estas personas infiltraban los puertos, tenían acceso a los medicamentos que iban a ser importados o exportados y posteriormente los introducían en el mercado negro. Otra de las modalidades muy comunes era el robo de camiones y conocían muy bien las rutas de donde se estaba movilizando esto. La segunda movilidad del mercado negro era la adulteración, quizás incluso la más común. En la adulteración lo que se hacía por la baja normatividad era adulterar las fechas de vencimiento de un medicamento, los números de lote, los códigos de barra y en ocasiones su contenido. Ustedes saben que un medicamento tiene una vida útil de 5 años y que en caso de medicamentos de alto costo que pueden costar, por algún ejemplo que se me viene a la cabeza, el Sericini, 22 millones de pesos colombianos al mes, un medicamento que está a punto de venderse ya no cuesta absolutamente nada y por el contrario cuesta es destruirlo. Pues lamentablemente este fenómeno se presentaba de manera frecuente. Y finalmente, y quizás el más dañino, era el de falsificación. En este pequeño video ustedes ven un operativo que se hizo en un laboratorio en donde estos productos Advil, acetaminofén, Dolex, acetaminofén, ibuprofeno, ampollas de Voltaren, eran totalmente falsificadas. Se utilizaba para darle color la pintura que se utiliza para dar las líneas intermitentes en las calles, se utilizaba bórax, polvo de ladrillo y cuanta cosa dañina para la salud que ustedes pudieran imaginar. Naturalmente esto era rico en metales pesados y era extremadamente venenoso. De manera que este era el panorama triste y desolador que nosotros teníamos en el año 99, que repito no era la regla, pero sí se estaba presentando en el país y debo decirlo en otros países de la comunidad andina. Pero peor que lo que acabamos de ver eran los medicamentos lícitos. Lo que vamos a ver ahorita es unas fotos de un operativo que se hizo en el Instituto de los Seguros Sociales por ese entonces, en donde se decomisaron unos medicamentos de laboratorios Herón, traídos de Cuba, que generaron un incidente diplomático con este país, que por fortuna terminó en el reconocimiento de Cuba, dado que este laboratorio era oficial. De la mala calidad de estos productos se retiró toda la delegación que estaba en Colombia y en otros países del área andina y se cerró el laboratorio, por lo menos hasta donde yo conozco. Y quiero mostrarlo para que después ustedes puedan ver, a medida que trate yo de explicar cuál ha sido la transformación en la industria farmacéutica nacional en lo que tiene que ver con Maquila, la diferencia de producir medicamentos con calidad y producirlos con calidad. La diferencia de tener o no buenas prácticas de manufactura, que lo que garantizan es que los productos sean homogéneos, buenos, que los productos dentro de un lote sean idénticos y que los lotes sean idénticos entre sí. Entonces miremos muy rápidamente, fíjense estas ampollas con pedazos de vidrio adentro, imagínense lo que esto puede hacerle a una vena. Miren lo que es producir sin buenas prácticas de manufactura, esto es diazepam, Valium. Fíjense la diferencia en los contenidos de las ampollas. Fíjense la diferencia en las ampollas, se nota que el etiquetado es a mano y pueden ustedes ver el logo del Instituto de los Seguros Sociales del país. Aquí vemos una dopamina, que es un medicamento